Felicidades a todos los que son papás, ¿verdad? Y aquellos también que son papás en potencia y aquellos que ejercen esa paternidad en distintos sentidos, ¿verdad? Hoy es un día muy bonito, muy especial al celebrar a San José. Yo quiero compartirles que esta mañana me habían invitado al seminario Pío XII allá en San Vicente a dar una charla sobre San José. Y estuve leyendo un libro muy interesante para preparar la charla y sacando algunas conclusiones, algunas ideas, quisiera compartirlas también con ustedes y luego conectar, ¿verdad?, con la idea de fondo que es lo que celebramos hoy, a San José. Primero, describir, ¿verdad?, cómo la paternidad ya no está tan de moda. Se ha ido aminorando o nos la han ido robando. Y de ahí van surgiendo muchos problemas que vemos en nuestra sociedad, que vemos en nuestra familia y que vemos en el mundo actual. Primero, que pareciera que es una vocación ser padres que va contra la cultura, ¿verdad? No es lo que la cultura está exponiendo, al contrario, son modelos de hombres un poco varoniles, ¿verdad? Hay una tendencia un poco extraña donde los gestos más masculinos se van perdiendo, ¿verdad? Y en este sentido, el problema no es solo de índole social, sino profundamente humano, ¿verdad? Se ha debilitado la comprensión de lo que significa ser hombre, ser esposo o ser padre. Y cuando la identidad se oscurece, la misión también se desdibuja, ¿verdad? Todos los hombres que son padres, cuando no tienen clara su identidad, también no tienen clara su misión. Si a mí me hacen a un lado como padre, al final también me van a hacer un lado y no voy a cumplir la misión para la que estoy aquí en la tierra, ¿verdad? Y los hijos van creciendo de alguna manera sin raíces sólidas que sean un referente para ellos. Dice un escritor muy famoso, ya un poco antiguo, Goethe, decía que solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son las raíces y el otro las alas. Las raíces me dan identidad y las alas me dan libertad. Yo tengo que saber de dónde parto y tengo que saber también hacia dónde quiero ir. Y normalmente esa labor es propia de los padres, de los papás. En este sentido, el ser humano es esencialmente genealógico. Estamos hechos de una memoria y de una historia. El hijo necesita saber de dónde viene para proyectarse hacia el futuro, poseyendo esto que ya mencionamos, ¿verdad?, las raíces y las alas. El problema está cuando se genera esta orfandad, podríamos decir, personal, que no me da identidad, es decir, que no conozco a mi papá o que mi papá no ha realizado la función que debería de haber hecho. Entonces esto deriva en una neurosis para el hijo, en una crisis de identidad. Y no es que el hijo ha nacido, ¿verdad?, de entrada enfermo mentalmente, no, es algo que ha surgido a raíz de los pocos ejemplos que él ha tenido en su vida. En este sentido sale San José, ¿verdad? San José ejemplifica este valor al insertar a Jesús en la estirpe de David. Le da una ubicación en la humanidad y en el tiempo. Qué importante fue la labor de San José. Porque Jesús al final tiene una referencia, ¿verdad? Tiene una estirpe, lo hemos leído ahora en las lecturas, lo sitúa en la historia y cumple una promesa. Jesús no es hijo solo de una madre empoderada, ¿verdad? Es hijo de María y de José, que le dio un lugar en la historia, que lo llevó, ¿verdad?, por el camino para descubrir su identidad y también su misión. Y en este sentido también es preferible tener un padre defectuoso
que desconocerlo completamente, ¿verdad? Porque todo padre de alguna manera es el prólogo de la vida de sus hijos. Aunque no hayamos tenido una experiencia totalmente sana y bonita en la relación con nuestros papás, al final también es una referencia. Y no es hablar mal de los papás, sino, vaya, mi papá cometió errores, cometió pecados, podríamos decir, pero este es mi punto de partida. Yo no quiero ser así, yo quiero mejorar. Y es cierto, no es la mejor manera de proponerlo, pero al final también le da sentido a lo que yo quiero hacer. Es una referencia para mí. No lo voy a decir todo porque dura 45 minutos. Pero quiero sacar lo que me parece más importante. Hay una doble ausencia, dice también una escritora que estoy siguiendo que se llama María Calvo. Y ella dice que hay una doble ausencia que puede ser física y simbólica. La crisis de la paternidad, dice ella, no se limita a una ausencia física. Existe una ausencia más profunda, que es la simbólica. La ausencia física priva al hijo de una experiencia concreta, ¿verdad?, del padre. Pero la ausencia simbólica es aún más grave. Ocurre cuando el padre está presente, pero no ejerce su función, ya sea porque lo ha desautorizado la mamá, o porque es una persona insegura, o simplemente porque se siente excluido, ¿verdad?, afectivamente hablando. En ambos casos el hijo crece sin una referencia clara de autoridad, identidad y dirección. No solo se trata de falta de compañía, sino también de estructura interior. Y esto es interesante que lo conozcamos porque la crisis no es solo por esta ausencia, ¿verdad?, física, sino por esta ausencia simbólica de padres que van actuando como meros espectadores, ¿verdad?, benévolos. Ahí está, ¿verdad?, el bodoque, decimos. Ahí está, ¿verdad?, la figura, aunque no haga nada, pero ahí está. Y esto sucede cuando la madre también, por un afán de perfeccionismo, secuestra emocionalmente al hijo al considerar al padre como alguien poco apto o patoso para la crianza. El resultado es un padre sin autoridad ni relevancia, cuya presencia no aporta el equilibrio necesario para el desarrollo del menor. Y aquí también se da un caso cuando las mujeres son más formadas, incluso profesionalmente, pero desde un empoderamiento malo, concluyen que los padres no son aptos para la crianza, los hijos están secuestrados por estas mamás matrifocales por falta de alteridad sexual y se olvida que la madre perfecta no es buena madre, porque evita el normal desapego y la emancipación de los hijos. La mujer, cuando se centra en ser una madre perfecta, pierde su dimensión erótica y también esponsal en el marco del sacramento del matrimonio. Si yo me centro, ¿verdad?, que yo es que tengo que ser la madre perfecta, se me olvida que soy esposa, ¿verdad? Se me olvida que tengo que cumplir otras funciones que son importantes por el mismo hecho de ser mujer, ¿verdad? La ausencia paterna, por otras causas, puede producir confusión, angustia, culpa, rabia y emociones profundas de rechazo o de abandono que acompañan a los hijos hasta el final de sus días. Ante un hijo sin padre se alza un mundo colmado de retos insuperables. Aunque no lo parezca, ¿verdad? Esta persona que crece sin un padre cercano, sin un padre que ayuda, sin un padre que orienta, sin un padre que pone límites, al final ve la vida como un eterno desafío que yo nunca voy a lograr lo que me propongo, es que yo no puedo. Es que a mí me falta fuerza, es que la vida no me ha bendecido tanto, ¿verdad? Y esto tiene consecuencias, ¿verdad? La ausencia paterna genera efectos visibles en el tejido social como la violencia, la delincuencia, la desorientación juvenil y también la fragilidad emocional, que no son fenómenos aislados, sino síntomas también de una carencia todavía más profunda. Y en estas consecuencias hay unos datos
bien interesantes. Por ejemplo, el 90% de los jóvenes que están en prisión en Estados Unidos crecieron sin padre, el 90%. También la violencia de unos altercados que suelen haber en Londres, que es una ciudad bien violenta, pero comparado con los sicarios que hay en Colombia, que nosotros conocemos, ¿verdad?, por películas o series que nos llegan, al final también carecen de figura paterna. Toda la gente que termina haciendo esta clase de hechos delictivos es porque no ha tenido una figura paterna. Y luego también entre las consecuencias decimos salud física, porque los bebés prematuros ganan peso y salud más rápido cuando reciben la visita del padre, demostrando que su presencia es un alimento psicológico vital. De hecho, un bebé, a pesar de que apenas empieza a entender qué está pasando en el mundo, es capaz de percibir quién es su papá por el olfato, por el sudor y por el ritmo de su corazón, por los latidos de su corazón. Dice, este es distinto, ¿verdad? Y el niño también siente hasta adrenalina y excitación cuando esas manos lo agarran y van a empezar a tirarlo para arriba, ¿verdad? Todos esos gestos propios del ser humano y del hombre ayudan también al crecimiento, ¿verdad?, de los hijos. Hay una verdad importante sobre el padre porque tiene unas funciones que no puede renunciar, que la voy a decir así rapidito. El padre es quien da las raíces que sostienen la vida del hijo. El padre también introduce el límite, no como una negación, sino como un camino hacia la madurez. Frente a la ilusión de la omnipotencia del hijo, porque a veces pasa, ¿verdad? El hijo se siente omnipotente, ¿verdad? Él quiere hacer todo, ¿verdad? Y el padre tiene que enseñarle que la realidad tiene reglas y que en ellas se encuentra la verdadera libertad. Tiene que poner límites. El padre, la madre no tiene que inmiscuirse tanto, porque la mamá es el lugar seguro, el seno materno para apapachar, y está bien, pero el que pone los límites es el padre. También el padre es maestro de la verdad. Mientras que la madre acoge y protege, el padre ayuda al hijo a enfrentarse con la realidad. Hay un ejemplo bien interesante. La mamá pues escuchó al hijo que el hijo quería ser un gran futbolista, entonces le compró tacos, le compró el implemento deportivo de uno de los equipos españoles, no voy a decir cuál para no herir sensibilidades, porque él quería ser goleador. Pero todo triste, van pasando los meses, le dice a la mamá, es que nunca me meten. Yo quiero hacer goles, pero nunca me meten. Ay, mijito, tan lindo, ya te van a meter, ¿verdad? Las mamás contemplando al niño. Y llega el papá y le dice, claro, no te meten porque no entrenás, porque no sos disciplinado, porque no haces nada para que te convoquen. Esta es la verdad que hace falta, porque el cerebro masculino trabaja distinto al cerebro femenino. Y es necesario que haya esta alteridad en la crianza de los hijos. El hombre es quien ayuda a enfrentar la realidad desde la verdad. Y finalmente también el padre es un puente hacia la identidad, especialmente para el hijo varón que necesita una referencia concreta para comprender quién es. Y esto es importante porque esto no es negar esta diferencia, ¿verdad? No debilita la complementariedad para formar a una persona completa, ya que el niño necesita, esto es bien importante, experimentar el desgarro de lo femenino para atraerse al campo magnético de lo masculino, dice esta escritora. Tiene que haber ese dolor, ¿verdad?, de la separación. Dicen muchos escritores que hay dos maneras de parir al hijo, ¿verdad? Uno es a través del vientre y otro es cuando se va de la casa, ¿verdad? Dejarlo que ocupe, ¿verdad?, su propia, o descubra su propia misión, que se vaya de la casa. Tiene que irse. Si no se va de la casa, ustedes le están haciendo un mal a sus hijos, porque no les están dejando
cumplir su identidad y también su misión. Ay, no, pobrecito mi hijo, ¿verdad? No, que no se vaya. Que se vaya, ¿verdad? Que se vaya. Si los hijos alimentan solo el código femenino en la crianza, que es el código comprensivo, amoroso, afectuoso, tolerante, crecerán creyendo que tienen derecho a recibir sin más amor y reconocimiento a cambio de nada. Se sentirán acreedores de cariño y van a percibir que el mundo les debe todo, desde el código femenino. Pero si crecen solo con el código paterno, que es exigente, retador, limitador, fortalecedor, se van a convertir en personas poco empáticas y con grandes dificultades para mostrar el afecto. Por ello, la diferencia entre los códigos complementarios y equilibradores constituyen una riqueza inigualable, de inigualable valor para los hijos. No estamos hablando que es malo un código y malo el otro, los dos son importantes. Lo que es malo es que solo haya un código en la crianza de los hijos y tiene que haber una simbiosis, ¿verdad?, entre las dos crianzas. Ya voy a terminar. Un par de elementos más, no sé qué hora es. Bueno, pero es que hoy es día de San José y no podemos pasar desapercibido. Ojo, para las mamás, ¿verdad? La relación entre el padre y el hijo no se construye en el aislamiento. La madre tiene un papel determinante como mediadora. Cuando la madre valida, respeta y sostiene la figura del padre, lo hace presente y significativo en la vida del hijo. Cuando lo desacredita o lo sustituye, lo vuelve invisible. La maternidad madura no retiene, sino que entrega. Yo pongo un ejemplo rapidito que me apareció hoy ahí en el seminario cuando lo compartía. Mi mamá a veces ve la misa, a ver si la está viendo ahorita. Pero mi mamá cuenta que años después, incluso, no sé si ya había salido del seminario, todavía estaba en el seminario yo, fue a una hora santa. Y la reflexión en la hora santa fue la entrega de Abraham, el sacrificio de su hijo, ¿no? Y dice mi mamá que solo oyó la lectura y lloraba y lloraba y lloraba. Y después se da cuenta que sí, que no me había entregado, que estaba con su corazón todavía como queriéndome retener, ¿verdad? Porque su hijo se había ido y le había dejado una terrible herida, pobrecita. Entonces, a partir de ese momento, pues, no lo iba a contar, pero fíjense que mi papá de vez en cuando llevaba pollo, para allá a las 500, llevaba pollo a la casa. Y a mí siempre me ha gustado el entrepierna. Mi mamá veía el entrepierna y lloraba. A ver, la maternidad madura no retiene, sino que aprende a entregar. Y luego me voy a saltar, no me lo voy a saltar, es importante. En el nivel más profundo, la paternidad humana remite también a una realidad trascendente. El padre es la primera imagen concreta que el hijo tiene de Dios. De la experiencia del padre depende en gran medida la capacidad de confiar, de abrirse a la autoridad y comprender el amor que guía y corrige. Cuando esta imagen se distorsiona o desaparece, también se debilita la experiencia o la apertura a lo trascendente. Hay dos escritores importantes en el pensamiento crítico, que es Albert Camus, que es un francés, y Nietzsche creo que es alemán. Albert Camus habla de la filosofía del absurdo y Nietzsche habla del nihilismo. Ese estaba más perdido que Heidi. Pero los dos eran prácticamente grandes ateos. Y la historia nos dice que los dos fueron huérfanos. La experiencia que tuvieron con su padre no tuvieron esa relación. Por lo tanto, también hay una dependencia, una conexión directa a que yo no voy a ser tan creyente. Martin Luther King, un gran apoderado de los derechos humanos, también cristiano evangélico, que lideró, ¿verdad?, las grandes caminatas de personas de color, decía, a pesar de que él era pastor protestante, que a él le costaba un mundo rezar el Padre Nuestro.
Le costaba porque su relación con su papá fue bien horrible. Sí hay un nexo entre la relación que yo tengo con mi padre y la relación que yo tengo con Dios. Hoy vamos a aterrizar, ¿verdad? La respuesta, la escuela de San José. Frente a esta crisis no basta un discurso teórico, se necesita un modelo concreto. En este sentido, la figura de San José aparece como una respuesta luminosa. San José encarna la paternidad plena. Es una presencia sin protagonismo, una autoridad sin imposición, ternura sin debilidad. No posee, sino que custodia, no se impone, sino que guía. Da identidad al hijo, lo protege en el peligro, lo introduce en la historia y lo forma en la vida cotidiana. Su paternidad no es biológica, pero es real, profunda y decisiva, y en él descubrimos que la verdadera paternidad no consiste en dominar, sino en hacerse responsable del otro. Esto es lo que aprendemos de San José, que a pesar de que no fue un padre biológico, fue alguien que sí ejerció esta función. Yo me imaginaba, ¿verdad?, a María cuando le toca irse, ¿verdad?, a empadronar, que ella estaba embarazada. Y si nos metemos en estos discursos de empoderamiento femenino, ¿qué hubiera hecho la Virgen, verdad? En un camino tan largo, embarazada, tratando de guiar a un burro, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y también me imagino a San José en el taller de José, me imagino también a Jesús, perdón, en el taller de José, no un José como, niño, no entre aquí que se puede golpear, se va a herir, el taller es muy peligroso para usted. ¿Cuál zapato? Véngase, papito, vamos a enseñarle aquí. Y me imagino que más de algún machucón se dio Jesús, ¿verdad? Con el martillo o algún pinchazo con algún clavo. Le enseñó, además de que lo situó en la historia, le dio una raíz, también le dio herramientas para que saliera adelante. Lo situó en la vida. Y si nosotros, obviamente que nos hablan de Jesús y pensamos en el Jesús que predica, en el Jesús misionero, pero se nos olvida que la profesión de Jesús también es carpintero, ¿verdad? Pues qué oportuno es hablar de la paternidad y qué oportuno es hablar ahora de San José. Pidamos, ¿verdad?, para que redescubramos la vocación como padres de familia, en mi caso como padre espiritual, porque sí tengo que reconocer que tengo que ejercer esta función, y ojalá, ¿verdad?, que descubramos esta grandeza de la paternidad y le pidamos a Dios, ¿verdad?, por los que ya son padres, para que ejerzan bien, ¿verdad?, no como dijo una ministra en España, que no sean hombres blandengues ni mamás bis, ¿verdad?, que no sean hombres que no se sabe, ¿verdad?, que hacen y no son tampoco una mamá, ¿verdad?, una mamá que sigue a la real, sino que se manifiesten por lo que son, ¿verdad?, que ejerzan esa labor paternal y que sean varoniles, ¿verdad?, que redescubramos, ¿verdad?, que ser varón, que yo les decía a los seminaristas, viri probati, varones probados, ese es el requisito para entrar al seminario, varón probado, ¿verdad? Si es varón probado, puede ser sacerdote, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, que para ser padres seamos varones probados, que no solo lo mostremos físicamente, sino también a través de los gestos propios de un padre. Ave María Purísima.